Colombia respondió al conflicto en Europa durante la época bajo manipulación económica por parte de Estados Unidos, táctica que utilizó con varios países del continente luego que su iniciativa del Buen Vecino, que busca fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, no diese los resultados esperados. Esa influencia ayudó a mejorar la imagen de los aliados y a difamar la imagen de los países del eje, obligando implícitamente a los países latinoamericanos a escoger bandos. El 27 de noviembre de 1943, después de una serie de hundimientos a embarcaciones colombianas por parte de submarinos alemanes bajo fuego unilateral y de muertes de ciudadanos colombianos que se encontraban entre Providencia y San Andrés, Colombia declara el estado de beligerancia contra todos los países aliados con la Triple Entente. Adicional a esto, el FBI desplegó una iniciativa para reducir el número de latinoamericanos pronazis en el continente por medio de una persecución activa contra los extranjeros simpatizantes. En 1938, 2 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el liberal Eduardo Santos asumió la presidencia de Colombia en medio de la transformación impulsada por la Revolución en Marcha, programa político y social liderado por Alfonso López Pumarejo. El objetivo de esta iniciativa era primordialmente modernizar al país por medio de estrategias como la reactivación del voto para individuos de escasos recursos o como el incremento de esfuerzo estatal para fortalecer el desarrollo económico. Mientras que a nivel doméstico, Colombia ha afrontado diferentes aspectos inconclusos, como el problema agrario, en el sistema de las relaciones volátiles del sistema internacional, fomentaron el intento de Colombia para ratificar la política de solidaridad continental. En medio de este contexto, las acciones emprendidas por el Estado colombiano en materia de política exterior se encontraban lideradas por actores como Eduardo Santos Montejo, Luis López de Mesa, José Joaquín Castro Martínez y Gonzalo Restrepo. Eduardo Santos Montejo fue un abogado, político y periodista colombiano, miembro y presidente de la Academia Colombiana de Historia y miembro del Partido Liberal y presidente de la República de Colombia, por el mismo partido entre 1938 y 1942. Su trayectoria política incluye una activa participación en diplomacia, inicialmente como canciller y posteriormente como delegado ante la Liga de las Naciones. Allí representó los intereses de Colombia frente al conflicto con Perú. Santos Montejo inicialmente no ambicionaba la presidencia. Fue hasta el fallecimiento de Enrique Olaya Herrera en 1937 que fue elegido como candidato para suceder a López. La llegada al poder de Eduardo Santos supuso el cese de algunos aspectos conflictivos presentes en el periodo de modernización emprendido por Alfonso López. Debido a ello, este periodo es denominado como la pausa liberal. En lo que respecta a su política exterior, Santos se caracterizó por un acercamiento a Estados Unidos, por medio de una doctrina de res principum, y sus acciones, similares a las emprendidas en el ámbito doméstico, se caracterizaron por una neutralidad vigilante. En segunda instancia, tenemos a Luis López de Mesa, ministro de Relaciones Exteriores, que acompañó a Santos durante todo su periodo presidencial. Nació el 12 de octubre de 1884, en Azuero, conocido hoy como Don Matías. Fue médico de la Universidad Nacional especializado en psiquiatría y psicología en Harvard. También realizó varios viajes de estudios entre 1918 y 1922 a Inglaterra, Francia, Alemania, Grecia e Italia. Fue uno de los principales opositores de la entrada de judíos al territorio nacional, alegando que eran elementos indeseables y que solo traerían problemas para el desarrollo de la raza colombiana. Esta oposición la hizo efectiva por medio de diferentes circulares educativas y decretos que impulsó para lograr su objetivo, y también influenciar a la reclusión de los judíos que para ese momento ya se encontraban en el país. Por otro lado, impulsó la inmigración de europeos a zonas específicas del país, que por las características que ya había estudiado anteriormente, harían una mezcla racial que él consideraba que podría obtener resultados convenientes. Otra de las figuras importantes durante el gobierno Santos, y en especial durante la coyuntura mundial del momento, fue José Joaquín Castro Martínez, uno de los 2 ministros de Defensa, en esa época Guerra y Marina, con los que contó Eduardo Santos. Nacido en Tunja en el año 1889, Castro Martínez, jurista de la Universidad Externado de Colombia, se desempeñó entre otros como embajador de Colombia en Brasil, ministro de Educación y de Guerra, entre otros cargos públicos. También fue profesor de Derecho de varias universidades del país.
Durante su paso por la cartera de guerra se dio la llegada de la misión militar de Estados Unidos en 1938. Este es un dato no menor, ya que se encargó de la renovación física de las fuerzas militares mediante el cambio del parque automotor, el cual aumentó la capacidad de movilización de tropas. También se evidenció una fuerte influencia estadounidense por cuenta de las diversas misiones de este país que arribaron con el objetivo de mejorar el componente militar colombiano, especialmente la Fuerza Aérea y la Marina. Apuntado como el segundo ministro de guerra de Eduardo Santos, a Gonzalo Restrepo le tocó lidiar con el país en una situación difícil, en donde ya se habían roto relaciones con la Alemania nazi y Japón, y Estados Unidos, aliado de Colombia, ya estaba inmerso en su cruzada personal contra el eje, y pedía la entrada de Colombia en el conflicto. Sin embargo, a pesar de esta situación, mejoró la aviación militar, continuando con lo que había empezado el ministro José Joaquín Castro. Además de esto, aumentó la producción de indumentaria para las fuerzas militares, terminó diversas construcciones militares como la Escuela Militar de Cadetes, la Escuela de Infantería, entre otros. Así como su predecesor, tuvo una inclinación favorable a la cooperación con Estados Unidos. Esta se manifestó mediante el envío de oficiales y suboficiales a este país en misiones militares, así como a Panamá, con lo cual se contribuía a la protección del canal de algún posible ataque en el marco de la contienda mundial que se desarrollaba.